Había una vez, en un pintoresco jardín rodeado de colinas y árboles antiguos, una pequeña flor de pétalos delicados y colores vibrantes. Esta flor, llamada lirio, vivía en la orilla de un pequeño arroyo que cruzaba el jardín. Lirio siempre había disfrutado de días soleados, con la suave brisa acariciando sus pétalos y el cálido sol iluminando su mundo. En este pintoresco jardín, donde la naturaleza tejía su propio tapiz de vida, la historia del lirio comenzó. Era una pequeña flor de pétalos delicados y colores vibrantes, destacando entre el verdor del jardín como una joya preciosa. Su nombre, lirio, resonaba con la elegancia que emanaba de cada uno de sus pétalos. Lirio encontró su hogar en la orilla de un pequeño arroyo que serpenteaba suavemente a través del jardín. Este arroyo, con sus aguas cristalinas, era la melodía que acompañaba los días tranquilos de Lirio. Las raíces de la flor se sumergían en la tierra húmeda y fértil a la orilla del arroyo, creando una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. Días soleados eran la rutina de Lirio, donde la suave brisa mecía sus pétalos en un baile silencioso y el cálido sol pintaba su mundo con colores aún más intensos. La luz del día acariciaba sus delicados pétalos, revelando una gama de colores que iban desde el blanco puro hasta tonos intensos y profundos. Lirio se convertía en un pequeño faro de belleza en medio de este rincón del jardín. Bajo el cielo azul, Lirio se abría a la vida, atrayendo la atención de mariposas y abejas que danzaban a su alrededor. El jardín, con sus colinas ondulantes y árboles antiguos que guardaban secretos del pasado, era un refugio de serenidad donde Lirio florecía con gracia. Era como si la propia esencia del jardín estuviera encapsulada en la pequeña flor. Cada día, Lirio recibía el regalo de la naturaleza con gratitud, absorbiendo la energía del sol y nutriéndose con la humedad del arroyo. Sus raíces profundizaban su conexión con la tierra, y sus pétalos se convertían en un testimonio viviente de la armonía entre la flor y su entorno. Sin embargo, como en toda historia, llega un momento en que los días soleados dan paso a nubarrones amenazadores, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de Lirio. La llegada de la tormenta desencadenará eventos que llevarán a nuestra pequeña flor a descubrir la verdadera fortaleza que reside en su interior. Fue un día inusual en el jardín de Lirio. El cielo, que solía ser un lienzo azul salpicado de blancas nubes, se oscureció lentamente, teñido por la llegada de nubes grises que se acumulaban como sombras inquietantes. Lirio, al sentir el cambio en la atmósfera, percibió cómo el viento variaba su tono, llevando consigo una tensión que se apoderaba del aire. El jardín, que antes era un refugio de calma y serenidad, se preparaba para un desafío inminente. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, suavemente al principio, como un susurro de la tormenta que se avecinaba. El viento, que inicialmente acariciaba los pétalos de lirio con delicadeza, se intensificaba, convirtiéndose en un rugido que resonaba a través del jardín. La tormenta se desataba con una furia que desafiaba la quietud que solía reinar en ese rincón verde. Lirio, en su vulnerabilidad, se encontraba en el epicentro de la tempestad. Las ráfagas de viento intentaban doblegarla, y las gotas de lluvia golpeaban sus delicados pétalos como diminutas lanzas. La pequeña flor, sin embargo, no cedió a la resistencia frágil. En lugar de enfrentarse con fragilidad al embate del viento, Lirio recordó los principios zen que había aprendido en sus días soleados de paz y armonía. En medio del torbellino, Lirio decidió seguir el camino de la resiliencia. En lugar de resistirse, se inclinó con gracia ante el viento despiadado. Sus tallos, flexibles pero fuertes, se doblaron sin romperse, y sus pétalos, en vez de temblar con miedo, danzaban en una coreografía improvisada. La flor se convirtió en un espectáculo de adaptación, una lección en movimiento sobre cómo fluir con la adversidad en lugar de luchar contra ella. Los principios en que guiaban a Lirio se manifestaron en su capacidad para aceptar la realidad del momento. Aunque la tormenta amenazaba con arrancarla de la tierra, la flor permaneció conectada a sus raíces, anclada en la tierra que le daba sustento. En ese momento, Lirio se convirtió en un recordatorio tangible de la importancia de la resiliencia y la aceptación en medio de las tormentas de la vida. Con una valentía que emana de lo más profundo de sus raíces, Lirio decidió enfrentar la furia de la tormenta de una manera única. En lugar de resistirse con rigidez ante los embates del viento desenfrenado, la pequeña flor optó por flexionarse, como un bailarín que se entrega a la coreografía caprichosa del viento.
Con gracia y determinación, Lirio se inclinó hacia un lado y hacia otro, permitiendo que sus tallos se doblaran sin romperse. Cada movimiento era una danza improvisada, una sinfonía de resistencia y aceptación. Sus pétalos, antes erguidos como un estandarte de su belleza, ahora danzaban con la tormenta, pero no se desprendían. Eran como las alas de una mariposa desafiando la adversidad, manteniendo su integridad en medio del caos. Lirio, a pesar de la adversidad que la rodeaba, no renunciaba a su conexión con la tierra. Sus raíces, profundamente arraigadas en el suelo, actuaban como anclajes que le permitían resistir la embestida del viento. Cada flexión, en lugar de debilitarla, fortalecía su vínculo con la tierra que la nutría. La tormenta, que arremetía con furia, se encontró con una resistencia inesperada en la forma de esta pequeña flor. Lirio se convirtió en un símbolo de resiliencia, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse y fluir con las circunstancias. Las ramas de los árboles, antes firmes en su posición, también se mecían con la tormenta, siguiendo el ejemplo de Lirio. Las hierbas altas, que solían alzarse orgullosas, se doblaban humildemente ante la tormenta, reconociendo la lección que la pequeña flor les ofrecía. En medio del caos, Lirio no solo resistió, sino que floreció de una manera diferente. Su resiliencia asombrosa la transformó en un faro de esperanza y lección para todo el jardín. La tormenta, aunque feroz, también llevó consigo la promesa de renovación y crecimiento. Lirio, con su valentía, se convirtió en el testamento viviente de que, a veces, es en la adversidad donde florecemos con mayor esplendor. Con el paso del tiempo, la tormenta que había sacudido el apacible jardín finalmente cedió. El rugido del viento dio paso a un silencio restaurado, y las nubes grises, que antes dominaban el cielo, se disiparon lentamente. La calma regresó al jardín, revelando los estragos y las lecciones que la tormenta dejó a su paso. En medio de este silencio restaurado, Lirio permanecía erguida, aunque un poco despeinada por la experiencia. Sus pétalos, que antes danzaban con la tormenta, aún conservaban la gracia y la belleza que siempre la habían distinguido. Aunque marcada por la adversidad, Lirio estaba intacta en su esencia, arraigada profundamente en la tierra que la sostenía. A su alrededor, la escena contaba una historia de resistencia y adaptación. Otras flores, que habían optado por la rigidez y la resistencia, yacían dañadas y desgarradas. Sus pétalos, antes erguidos con orgullo, ahora mostraban los estragos de haberse enfrentado con tenacidad a la tormenta en lugar de flexionarse con ella. El mensaje resonante de este cuento se manifestaba en la escena post-tormenta. La importancia de adaptarse y fluir con las circunstancias en lugar de resistirse se revelaba claramente en el destino de las flores del jardín. Lirio, con su enfoque resiliente y su capacidad para aceptar la realidad del momento, se erigía como un símbolo viviente de fortaleza y belleza inquebrantables. La lección que Lirio nos dejaba era clara: la resiliencia y la aceptación pueden ser más poderosas que la resistencia obstinada. En la vida, al igual que en el jardín, las tormentas llegan inevitablemente. Sin embargo, abrazar la realidad del momento, flexionarse con las dificultades y mantenerse conectado a nuestras raíces nos permite no solo resistir, sino también emerger fortalecidos del otro lado. La flor que resistió la tormenta se convertía así en un recordatorio vivo de la belleza que puede surgir cuando nos adaptamos y fluimos con la naturaleza cambiante de la vida. En la quietud que siguió a la tormenta, el jardín aprendió la lección de Lirio, y sus flores, aunque marcadas por la adversidad, se alzaron con una nueva fortaleza, listas para enfrentar los vientos cambiantes con la sabiduría de la aceptación y la flexibilidad. Hasta aquí el cuento de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete y dale a like. Hasta la próxima.